Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Marzoa. Mucho se ha hablado acerca de la salvación. Constantemente escuchamos campañas evangelísticas en donde miles, millones de personas aceptan a Jesucristo, a Yeshua, el Señor, como su Salvador. Pero después de las campañas, ¿qué pasa con todas esas personas? ¿En verdad la salvación se pierde o solo es un mito? Hoy descubrirás como nunca antes qué es lo que dice el Evangelio respecto a la salvación de las personas y cómo el veredicto ganado en la cruz por el Hijo de Dios se hace efectivo o se pierde en la vida de una persona. Esto será poderoso. Quédate en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy. ¿La salvación es perpetua o se puede perder? Pueblo del Dios Altísimo, buscadores de la verdad, gente que nos sigue en cada enseñanza, gracias por estar aquí. Yo me siento muy contento de poder traerles una enseñanza poderosa que va a destruir mitos y paradigmas erróneos. Porque es muy importante entender de una buena vez si la salvación se puede o no perder y qué es lo que nos llevaría a perder ese veredicto que ganó Yeshua en la cruz en nuestras vidas. Para poder entender qué representa el veredicto de la cruz, el que nos da salvación y vida eterna, es importante conocer cómo empezó el pacto del Todopoderoso con la humanidad. Cuando Yahweh creó al ser humano, tomando barro, puso un alma dentro de ese cuerpo físico y soplando aliento de vida, puso un espíritu en él. Yahweh lo creó para vivir eternamente a su lado, dándole capacidades intelectuales extraordinarias y un criterio de libertad que ejercía dentro del orden de Adonai. El cuerpo que Yahweh le dio a Adán tenía conciencia propia y era autónomo, pero Adán estaba en santidad perfecta. Tanto el alma de Adán como su cuerpo iban en la misma dirección. Los animales no se depredaban y todo estaba en armonía en el jardín del Edén. Adán fue el primer hombre. Él tenía un trabajo específico en el jardín, pero necesitaba ayuda para la misión que Yahweh le había encomendado y también a un igual que lo acompañara para no estar solo. Así fue creada la mujer, Eva, y esta Isha fue creada por el mismo Yahweh a partir de una costilla de Adán. El objetivo de la mujer era apoyar a Adán en su trabajo en la obra del Señor y hacerle compañía. La única restricción que Yahweh les puso, y específicamente que le puso a Adán como cabeza de la familia, era que de todos los árboles podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Este árbol es un misterio que hasta hoy desconocemos con certeza cómo era, y si en realidad era literalmente un árbol. Un día, Hasatán, usando a una serpiente que en aquel momento caminaba como un humanoide, sedujo a Eva y la engañó para comer el fruto prohibido y darle de comer a Adán su esposo. Al desobedecer la única regla que les dio Yahweh, todo el orden se rompió. La naturaleza santa del ser humano se degradó y se creó la muerte, el dolor y el sufrimiento por causa de esta insensatez. La naturaleza se alteró a tal grado que muchas especies de animales se deformaron y se empezaron a depredar, ya que la espiritualidad del ser humano afecta directamente a los animales y a su alrededor e impacta a la naturaleza. La desobediencia separó al hombre de su creador en forma radical y surge el pecado. El pecado simplemente es desobedecer la ley de Yahweh. Yahweh maldijo a la serpiente y les dijo tanto a Adán como a Eva que por causa de sus acciones, ellos ya no podían estar en el jardín del Edén, pues habían perdido su santidad. Esto implicaba que tendrían que trabajar por su cuenta y con sufrimiento llevarían sus vidas. Yahweh degrada de forma definitiva a la mujer por haber engañado a su marido y lo puso a él por cabeza. Adán estaría por encima de Eva. Y este es el orden espiritual que a partir de la caída existe en una familia. El hombre es la cabeza de la mujer y la debe proteger y proveer de todo. Y la mujer debe atender a su esposo
cuidar de sus hijos, atender la casa y apoyarlo en su ministerio. Todas estas son las consecuencias de la desobediencia del ser humano a su Dios. La caída del ser humano destruyó la armonía y corrompió todo el planeta. A partir de este momento, el ser humano tiene dos enemigos, Hasatán y su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro enemigo, porque como ya vimos, tiene conciencia propia, pero una conciencia que se corrompió a través de la caída, de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. Entonces nuestra carne está luchando con nosotros mismos todos los días. Nuestro cuerpo tiende a la destrucción, a la corrupción, al infierno quiere arrastrarnos. Por eso es importante conocer la ley del Todopoderoso, porque a través de ella nos reconectamos con nuestro Creador y podemos tener fuerza, armas, elementos y poder para vencer esta carne y para hacer frente a Hasatán. De esto se trata la salvación, de volver a casa con nuestro Creador al final de nuestra existencia terrenal. La salvación antes de Yeshua consistía en hacer tres cosas. 1. Tener fe absoluta en Yahweh como la tuvo el patriarca Abraham. 2. Conocer y poner por obra su Torah, sus estatutos y preceptos. 3. Creer la promesa de que un día Yahweh enviaría un Mesías para restaurar todo lo que Adán destruyó con su desobediencia. Antes de que Yeshua muriera en la cruz del Calvario y renovara el pacto de Yahweh con la humanidad, cuando una persona moría en justicia, en la justicia de Yahweh, en esa justicia que creyó Abraham, entonces iba al lugar llamado el seno de Abraham. Y cuando una persona moría en injusticia ante Yahweh, sin creer en el Mesías, sin creer en las promesas y en la ley del Todopoderoso, iba al lugar de tormento. Ambos lugares se encontraban en un lugar llamado Sheol o Seol, también conocido como lugar de los muertos. La decisión de llegar a un lugar a otro no dependía de Yahweh, era una decisión personal, como actualmente también ocurre. Al llegar el tiempo señalado, Yahweh mismo encarna en un ser humano, nacido de una virgen, y toma por nombre Yeshua, a quien muchos conocerían como Jesucristo. Yeshua es el verbo de Yahweh, es decir, la Torah viviente, y una manifestación del Creador del universo, ya que Yahweh es Ejad, es decir, Yahweh lo es todo, y se puede manifestar de miles de formas simultáneamente. Yeshua es el Dios Todopoderoso, y en su naturaleza humana vino a cumplir la promesa de restauración, renovando el pacto entre Yahweh y la humanidad. Yeshua cumplió y enseñó la Torá, y afirmó que solo quien cumple sus principios es quien lo ama. Él nunca la violó, como afirman muchas personas confundidas. Lo que rompió Yeshua eran las reglas y leyes del Talmud, pero nunca la Torá. Romper tradiciones y leyes de hombres no es romper la ley de Dios. Al morir Yeshua en su naturaleza humana en la cruz del Calvario, con su sangre escribió un poderoso veredicto eterno en el universo y nadie lo puede romper. Este pacto renovado es el Evangelio de Yeshua y está basado 100% en la Torá, ampliando algunos mandamientos y añadiendo otros. A partir de este momento, la salvación de la humanidad se basa en este veredicto y en reconocer a Yeshua como Dios Todopoderoso y como la única forma de tener vida eterna. Actualmente, la salvación representa un contrato que firmamos con el Todopoderoso a través de la oración de fe. Cuando aceptamos a Yeshua como Salvador, en ese momento estamos firmando un contrato con Él. Y existen cláusulas de parte de Yahweh. Él nos va a dar guía, bendición, protección, amor, provisión, de todo nos va a dar. Y nos va a guiar hasta el final de nuestras vidas y en su mano estaremos a salvo. Nada nos puede separar de Él, de parte de Yahweh. Pero también hay cláusulas que nosotros tenemos que cumplir, y básicamente son 5. 1. Conocer y obedecer la Torá bajo el pacto de la gracia. 2. Aceptar el veredicto ganado por el Señor Yeshua en la cruz, reconociéndolo como Creador, Salvador y Señor de tu vida. 3. Mantener una intimidad con Él a través de la oración diaria. 4. Nacer de nuevo. 5. Tener santidad personal. Ahora
Permítame explicarles cada una de las cláusulas para que puedan entender cuáles son sus alcances. Cláusula 1. Conocer y obedecer la Torá bajo el pacto de la gracia. El sacrificio de Yeshua en la celebración de Pesaj hace 2000 años suspendió temporalmente todos los sacrificios rituales de la Torá. Los sacrificios de la Torá cubrían solo por un año los pecados. La sangre de Yeshua los elimina si te arrepientes de ellos y los dejas de practicar. Por eso, Yeshua y sus apóstoles reivindicaron los mandamientos de la Torá como amarnos entre hermanos y ser uno en él, aplicando todos los principios que nos llevan a la salvación y a tener una vida abundante, próspera, teniendo su favor. Yeshua insistía en que las personas que querían seguirlo obedecieran la ley del Padre Celestial y sus mandamientos. Como Yeshua es uno con el Padre Eterno, la ley de Yahweh son los mandamientos a los que se refería Yeshua. Por lo tanto, siempre habló de conocer, meditar y cumplir la Torá, el nuevo mandamiento y los preceptos que Él estableció. Algunos afirman que esto no es verdad, pero ni los evangelios, ni las cartas paulinas, las cartas de Judas, Santiago, Lucas, Pedro o Juan habían sido escritas en ese tiempo. La ley de Yahweh es una, y por eso es vital conocer la Torá para agradar al Abba Kadosh. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les contestaré, nunca tuvieron una relación conmigo. Apártense de mí, violadores de la Torá. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Traducción Código Hebraico. Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz que guía mi camino. Salmo 119, 105. Cláusula 2. Aceptar el veredicto ganado por el Señor Yeshua en la cruz, reconociéndolo como Creador, Salvador y Señor de tu vida. Yeshua, o Jesucristo como muchos lo conocen, es el Cordero de Dios, la Torá viviente, el único Salvador, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de Él. Él, porque Él es el Dios viviente que se hizo carne para poder renovar un pacto que fue destruido por la desobediencia de Adán. Por eso es importante conocer su Torá, los principios que siguen activos actualmente y que muchos dicen, no, eso no sirve, eso es mentira. Pues, ¿qué crees? Que la Torá sigue vigente. Y esa es la ley que Yeshua nos dijo que tenemos que obedecer y tenemos que conocer antes de aceptarlo como Salvador. Porque ¿quién en su sano juicio firma un contrato sin leerlo? Yo necesito saber a qué me estoy comprometiendo cuando hago la oración de fe. Porque si yo no sé a qué me comprometo, entonces puedo fallar. Y entonces ese contrato se puede anular. De allí la importancia de saber qué es lo que nos pide nuestro Señor. El contrato se firma con arrepentimiento verdadero de parte nuestra, cuando reconocemos nuestros pecados ante su ley, ante sus preceptos y estatutos, y decimos, Señor, hemos fallado, perdóname, límpiame, me arrepiento, quiero seguirte, te acepto como Señor. Pero muchas veces simplemente hacemos una oración de fe sin entender nada y no sabemos ni a qué nos comprometemos. Esto es muy importante, porque de lo contrario se están generando abortivos por todo el mundo. Gente que acepta a Yeshua y no sabe ni qué está aceptando. Y peor aún, cuando los falsos líderes te dicen, solo con esa oración de fe, toda raquítica y mal hecha, no importa ya, no tienes que hacer nada porque Yeshua lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú puedes seguir pecando, haciendo toda tu vida un papalote y echarlo a volar y nada te puede quitar la salvación porque es un veredicto eterno. Pero todo esto es una mentira satánica que está arrastrando a millones al infierno. Cuidado, porque la salvación es una decisión diaria. Así como la misericordia de Yahweh se renueva cada mañana, nuestra decisión por seguirlo, nuestra conexión con nuestro Padre se debe de reconectar cada día, cada noche. Tenemos que mantener esto porque la salvación sí se puede perder si nos descuidamos espiritualmente.
Yeshua le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. Esta es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículos 11 y 12. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Qué estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Esta enseñanza continuará.